El discurso del presidente del Gobierno de Canarias en el Estado de la Nacionalidad, que se inició ayer y que terminará mañana jueves, fue valorado positivamente por los grupos que apoyan al Ejecutivo de Ángel Víctor Torres, mientras que la oposición fue bastante crítica al tildarlo de irreal. Así, la parlamentaria del Grupo Mixto, Vidina Espino, muy crítica con las políticas del llamado Pacto de las Flores, lamentó que en Canarias haya más pobres ahora que cuando llegó Torres a la presidencia. 31.000 personas en situación de pobreza en Canarias, que son 40.000 más de las que había cuando él llegó al gobierno. En cambio, el líder de la agrupación socialista de La Gomera, Casimiro Curbelo, no solo defendió la gestión del gobierno que él apoya, sino que cree que ha sido esencial estas políticas públicas para mantener con vida a Canarias en estos años tan duros. En primer lugar, la sociedad canaria no ha quebrado gracias a la acción de gobierno. Y además, les digo, no hubiera sido posible con cualquier gobierno o de cualquier color político. Es decir, tenemos el mejor gobierno en la peor época. Por su parte, otro de los representantes de los grupos que mantienen al gobierno de Torres, el parlamentario de Nueva Canarias, Luis Campos, destacó sobre todo la captación de recursos de España y de Europa y el buen trabajo de su líder, Román Rodríguez, en la Consejería de Hacienda. Este último año, y es la defensa del gobierno de Canarias, de la sociedad canaria, frente a Madrid y frente a la Unión Europea, de los derechos de esta tierra. Ha hecho algunas menciones a ello, pero queríamos desde Nueva Canarias profundizar en ese tema. En cuanto a los derechos, en cuanto a las necesidades de recursos adicionales frente a otros territorios que han tenido un menor impacto. En ese sentido, también destacar el papel del conjunto del Gobierno, pero obviamente también de nuestro vicepresidente y consejero de Hacienda, en esa doble tarea, en captar recursos, su condición de consejero de Hacienda, y en disputar, en pelear, en trabajar en todos los ámbitos también a nivel del ámbito de asuntos europeos, que también tiene esa responsabilidad. Una tarea fundamental que es lo que ha permitido captar los recursos necesarios para tener presupuestos expansivos claramente dirigidos a los servicios públicos esenciales, todo ello sin incrementar los impuestos, todo ello además sin incrementar la deuda. El parlamentario de Sí Podemos Canarias, Manuel Marrero, valoró positivamente el discurso del presidente de Canarias al entender que se han aplicado las políticas adecuadas para combatir los efectos de la crisis. Solo discrepó del cambio de postura del PSOE sobre el Sáhara. Bueno, desde Sí Podemos Canarias, el grupo parlamentario, valoramos positivamente el discurso del presidente y apoyamos en su totalidad lo planteado, con una excepción que es la referida al Sáhara. El Partido Popular, en cambio, fue muy crítico al entender que el presidente Torres ha manipulado y retorcido los datos para ajustarlos a su realidad. María Australia Navarro lamentó la poca concreción de medidas para resolver los problemas reales de los canarios. Siempre hablando de invertiremos, crearemos, siempre de lo que hará y no de lo que ha hecho. Incluso, para sorpresa de muchos, ha tenido que remontarse al 2017 para encontrar un año en el que la comparativa le sea favorable. La verdad es que no sé cómo nos ha ido a 1847, el año de la gran hambruna en las islas. En la misma línea crítica se pronunció el diputado nacionalista en representación de Coalición Canaria, Pablo Rodríguez. Que en el año 2019, algo que, insisto, nos parece un insulto a lo que está sucediendo en las calles. Está absolutamente alejado de la realidad de los canarios y las canarias, de las empresas, de las pymes, de los autónomos. Ha dicho que se ha repartido, pues sí, 1.144 millones de euros, pero sabemos que hay muchísimas pymes, autónomos que no pudieron ni siquiera pedirlo, porque tuvieron que cerrar antes de que se abrieran las convocatorias. Muchas empresas se han quedado en el camino, muchos autónomos se han quedado en el camino y para eso ni una sola palabra. La representante del PSOE, Naira Alemán, fue muy crítica con los partidos de la oposición por no reconocer el esfuerzo que ha realizado el Gobierno de Canarias para combatir una crisis con los menores costes posibles para los ciudadanos. Cómo fortalecer los servicios públicos en Canarias ha sido fundamental para poder soportar el embate de pandemia, cero turístico, lo que supone las consecuencias de la pandemia a nivel económico, a nivel social. Bueno, y aquí estamos. Y no podemos olvidar, porque debemos contextualizar, y no podemos olvidar que en el 2019 a nadie se le ocurría el escenario que se nos venía encima. Y no podemos comparar unos datos de 2019 con los actuales, porque en medio todos hemos sufrido durante 2 años una pandemia a nivel mundial. Hoy en el debate de la nacionalidad subieron al estrado del Parlamento los grupos políticos que apoyan al gobierno del socialista Ángel Víctor Torres.